para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. Black Rain, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1989, es un thriller policíaco que nos sumerge en el submundo del crimen de Osaka, Japón, a través de los ojos de un detective de Nueva York. Con un elenco liderado por Michael Douglas y Andy García, la película destaca por su atmósfera intensa, su narrativa intrigante y su impecable dirección visual. Aquí exploraremos los elementos que hacen de Black Rain una película que deberías haber visto. Y comienza. La trama sigue a Nick Conklin, Michael Douglas, un detective neoyorquino endurecido por la vida y bajo sospecha de corrupción. Junto a él, su compañero Charlie Vincent, Andy García. Nick deberá escoltar a un peligroso criminal japonés, Sato Yusasu Matsuda, de regreso a Osaka. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando Sato escapa, forzando a Nick y a Charlie a colaborar con la policía local para atraparlo de nuevo. A medida que se adentran en el oscuro submundo de la Yakuza, Nick no solo busca justicia, sino también redención personal. Los temas de Black Rain giran en torno a la corrupción, la lealtad y la búsqueda de redención. La película explora las diferencias culturales y cómo afectan a las relaciones y a la justicia, destacando la lucha de Nick para mantenerse íntegro en un entorno constantemente lo desafía. En los papeles principales encontramos a Michael Douglas, nacido el 25 de septiembre de 1944 en New Jersey. En 1975, Douglas produjo su primera película, Alien voló sobre el nido del cuco, protagonizada por Jack Nicholson. La misma fue un éxito rotundo, ganando 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Con esto consolidó a Douglas como productor de talento. La carrera actoral de Douglas despegó más entrado en los 80 y los 90, con una serie de éxitos de taquilla, comenzando por Wall Street en 1987, donde interpretó al despiadado Gordon Gekko, donde ganó el Oscar a Mejor Actor, y continuó con Instinto Básico, junto a Sharon Stone. En Black Rain, Douglas ofrece una interpretación convincente como Nick Conklin, capturando perfectamente la dureza y la vulnerabilidad de un hombre al borde del abismo. Su evolución a lo largo de la misma, desde un detective cínico hasta un hombre que busca redención, es interpretada con gran sutileza y profundidad emocional. También encontramos a Andy García, cuyo nombre completo es Andrés Arturo García Menéndez, nacido el 12 de abril de 1956 en La Habana, Cuba. Su gran oportunidad llegó en 1983 cuando fue elegido para un papel en la película The Mel Simpson junto a Kurt Russell. García obtuvo reconocimiento internacional por su papel en Los Intocables de 1987, dirigida por Brian De Palma. En esta película interpretó al agente George Stone, trabajando junto a Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro. Su actuación sólida y carismática le abrió las puertas a más roles importantes, y con esto incluyó a El Padrino Parte 3 en 1990, donde interpretó a Vincent Mancini, el sobrino de Michael Corleone. Por esta interpretación, García recibió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto. En Black Rain interpreta al carismático Charlie Vincent, donde aporta un toque de ligereza y humanidad, proporcionando un contrapeso perfecto a la seriedad de Douglas. El antagonista Sato, interpretado por Yusaku Matsuda, es un villano memorable. Su presencia amenazante y su astucia lo convierte en un oponente formidable. Además, la actuación de Ken Takugara como el detective japonés Masashiro Matsumoto agrega una capacidad auténtica y profundidad, representando la disciplina y el honor de la policía japonesa. En la dirección encontramos a Ridley Scott, nacido el 30 de noviembre de 1937 en Inglaterra. El debut cinematográfico de Scott llegó en 1977 con Los Duelistas, una película histórica basada en una historia de Joseph Conrad. La película fue bien recibida por la crítica y ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cannes. El verdadero reconocimiento internacional llegó con su segunda película, Alien, de 1979. Este thriller de ciencia ficción y horror se convirtió en un fenómeno cultural y estableció muchos estándares para el género. La icónica criatura diseñada por Giger y la atmósfera claustrofóbica creada por Scott marcaron un antes y un después en el cine de ciencia ficción. En 1982, Scott dirigió Blade Runner, una adaptación libre de la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Aunque inicialmente no fue un éxito de taquilla, con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto, conocido por su impresionante diseño visual y su exploración filosófica de la humanidad y la tecnología. En Black Rain, Scott, conocido por su maestría visual, no decepciona. La cinematografía, a cargo de Jean de Bond, director de Speed, captura la esencia oscura y atmosférica de Osaka. Las luces de neón y las calles lluviosas crean un ambiente opresivo y claustrofóbico que refleja el estado emocional de los personajes. Cada toma está meticulosamente diseñada para sumergir al espectador en un mundo sombrío y peligroso en el que desarrolla la historia. En la música encontramos a Hans Zimmer, nacido el 12 de septiembre de 1957 en Alemania. Uno de los primeros trabajos destacados de Zimmer fue la música para Rayman de 1988,
que le valió su primera nominación al premio de la Academia. El verdadero reconocimiento internacional de Zimmer llegó con la banda sonora de El Rey León, de 1994. La música de la película, que incluye canciones icónicas coescritas con Elton John y letras de Tim Rice, ganó varios premios, incluyendo el Oscar a la mejor banda sonora original y un Globo de Oro. Este éxito cimentó a Zimmer como uno de los principales compositores de Hollywood. La música para Black Rain completa perfectamente el tono de la película, con una partitura que oscila entre lo melancólico y lo tenso. Los sintetizadores y los acordes oscuros subrayan los momentos de peligro y conflicto interno. El diseño de producción es impecable, desde los detallados escenarios de las oficinas policiales hasta los bulliciosos clubes nocturnos de Osaka. Los efectos especiales se utilizan con moderación, enfocándose más en crear una atmósfera realista y creíble que en impresionantes explosiones y tiroteos. La edición de Tom Rolfe y Claire Simpson asegura que la narrativa fluye sin problemas, manteniendo un ritmo constante que equilibra las escenas de acción con los momentos más reflexivos. Sin embargo, algunos espectadores podrían encontrar que ciertas partes de la película se desarrollan de manera lenta, lo que podría afectar un poquito a la inmersión. En cuanto al diálogo en Black Rain, es afilado y eficaz, con los intercambios que revelan tanto la tensión cultural como las luchas internas de los personajes. Las conversaciones entre Nick y Matsumoto son particularmente las destacadas de la película, mostrando el choque cultural y eventual respeto mutuo entre los dos enfoques muy diferentes de la justicia. Algunos datos curiosos. Black Rain se filmó en locaciones reales de Osaka, Japón. La producción tuvo que negociar con la yakuza local para poder rodar en algunas áreas de la ciudad, lo que añade una capa de autenticidad a la película. El actor Yasuka Matsuda, quien interpretó al villano Sato, estaba gravemente enfermo durante el rodaje. Sufría cáncer de vejiga, pero se negó a retrasar la filmación o buscar tratamiento hasta que terminó su trabajo en la película. Matsuda falleció poco después del estreno de Black Rain. El director Ridley Scott insistió en un alto nivel de realismo en la misma. Se hizo mucho esfuerzo para representar con precisión la cultura y las prácticas policiales japonesas, y Scott trabajó estrechamente con expertos locales para asegurarse de la representación fuera la más auténtica posible. La estética de Black Rain está fuertemente influenciada por la fotografía de luz de neón y la arquitectura moderna de Japón. La cinematografía de Jan de Bond destaca por su uso de sombras y lluvias y luces brillantes para crear una atmósfera sombría y claustrofóbica. Esta fue una de las primeras grandes bandas sonoras de Hans Zimmer. La música, que mezcla sintetizadores con elementos orquestales, ayudó a establecer a Zimmer como uno de los compositores más innovadores de la industria cinematográfica. El papel de Nick Coughlin fue originalmente ofrecido a varios actores antes de que Michael Douglas lo aceptara. Al Pacino y Nick Nolte estuvieron entre los candidatos al papel. En algunas versiones de la película, los títulos y subtítulos en japonés se presentan sin traducción para sumergir aún más la audiencia en la experiencia cultural japonesa. Hubo desafíos significativos en la traducción y comprensión del guión durante la filmación en Japón. Esto causó algunos retrasos y confusiones en el set, ya que no todos los miembros del equipo hablaban inglés o japonés con fluidez. Black Rain se inspira en muchos elementos del cine negro clásico, con su protagonista antiheroico y su ambiente sombrío e enfoque en el lado más oscuro de la humanidad. Aunque recibió críticas mixtas en su estreno, Black Rain ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años. La interpretación de Michael Douglas y la dirección visual de Ridley Scott son especialmente valoradas. Y bueno, llegamos a lo importante. ¿Por qué deberías verla? Black Rain resuena profundamente al explorar temas universales de la lucha y redención. La travesía de Nick, desde la desesperanza hasta la determinación renovada, es emocionalmente poderosa. La película te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la integridad personal, dejándote con una sensación de catarsis y un profundo aprecio por la narrativa compleja y matizada. También es un thriller policíaco que combina de manera efectiva una narrativa absorbente con una dirección visual impresionante. A pesar de que en algunos momentos el ritmo es un poco más lento, la misma se sostiene gracias a sus poderosas actuaciones, especialmente la de Michael Douglas y su atmósfera de ese Japón de neón de los 80. Y así, de esta manera terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pégale una suscribida, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.